Esta semana ha sido una semana de noticias realmente impactantes en el ámbito político, conducciones, indagatorias, en fin. El país está muy pendiente y hay reacciones, por supuesto, de la manera o por la manera en que se están manejando muchos de estos casos. Estamos con nosotros esta mañana el doctor Carlos Carrillo, abogado, por supuesto, muy pendiente de lo que está pasando también. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Un placer. Primero que todo, su radiografía de lo que está sucediendo en este momento en todos estos casos. ¿Cómo se está impartiendo justicia y cómo ve usted la situación? Bueno, mira, hay una situación, una percepción de una transposición de acusaciones. O sea, si tú persigues un delito con una penalidad de 2 a 4 años, hay que hacer docencia y decir que ahí no cabe la detención preventiva. Acá estamos hablando entonces en el caso de Gustavo Pérez y Alejandro Garús. Correcto, en el caso de las escuchas. Si tú dices que se están investigando delitos en los cuales todas las pruebas están en el expediente, que existen documentaciones, que existen X o Y puntos para la defensa o la fiscalía, tú estás hablando de delitos que pueden tener una sustitución de la detención preventiva. La otra situación es la uniformidad de las medidas tomadas o la acuciosidad. No es posible que, por ponerte ejemplo, en delitos graves que atentan contra la sociedad o contra la convivencia en términos generales y que afectan a la comunidad, se actúe de una manera que alguna gente critica de ser pausada o que demasiado garantista, pero por otro lado, en delitos que el impacto en el aspecto jurídico del código es menor, se actúe policialmente de una manera mucho más activa. Esto se da y se ha repetido en diferentes actuaciones en momentos históricos de nuestra República. Pero entonces hay algo de subjetividad en estos casos. Correcto, es que acuérdate que los fiscales son personas, son humanos con situaciones y factores que deben ser exclusivamente jurídicos. Sin embargo, hay factores externos que influyen en mayor o menor posición y abren expectativas. Mira, la presunción de inocencia es una ficción legal que solo opera frente a los jueces. O sea, vamos para que entendamos y las personas que nos están viendo en este momento pues sepan exactamente de lo que estamos hablando. En el caso, usted mencionaba la detención preventiva que se ha dado para el señor Garús y el señor Gustavo Pérez en casos que tienen como pena mínima de 2 a 4 años, no amerita en este caso la detención preventiva. Jurídicamente no, pero obligas a la Corte a intervenir. Ok. Sin embargo, entonces vemos casos como el del señor Tamburelli y el de Lucy Molinar, por ejemplo, que está siendo indagada esta semana, donde hay pues una situación quizás un poco más comprometedora, podríamos decirlo de esa manera, o pruebas más contundentes del caso. Bueno, es prematuro hablar de pruebas, hablemos de acusación. De acusaciones la acusación es más cuya pena es mayor. Okay. Sin embargo... Esa es la manera correcta de decirlo, entonces. Correcto, sí. Lo que sucede es que independientemente lo que determina la viabilidad de una detención preventiva es la penalidad, el riesgo de fuga, el riesgo de perder prueba, el peligro para la víctima. Hay una serie de factores, pero lo que se está vendiendo y la percepción que está haciéndose, y es peligroso al inicio de una nueva gestión ante la Procuraduría, son situaciones muy particulares que la gente se va a quedar confundido. Si tú estás diciéndole al público, señores, por una pena menor puedo meter preso a cualquiera, la gente te va a pedir cárcel para todo el mundo y va a haber un sentimiento de frustración o de discriminación o de apatía en frente a que no va a poder entender lo que está sucediendo. Ahora, quizás muchos dirán, pues a mí eso pues me tiene sin cuidado y si pues está señalado o acusado de X o Y delito, pues tiene que pagar por eso. Y muchos abogados que han venido acá pues han comentado que sí, que se investigue, que se lleven adelante las pesquisas y todo, pero que se garanticen que se haga el debido proceso, que se garantice el debido proceso. Eso es lo que muchos han dicho. Pero usted me mencionaba hace un rato, por ejemplo, en el caso de Gustavo Pérez, ex jefe de la policía, ex director de la policía, integrante también del Consejo de Seguridad. O sea, estuvo involucrado en casos muy delicados, en operaciones muy delicadas que quizás hayan puesto en la cárcel a delincuentes que en este momento están pagando. Y usted hablaba de la peligrosidad y lo que significaría para él si lo enviaran de las instalaciones de la DIJ en Ancón a una Gran Joya, por ejemplo.
Correcto, sí, mira, la institucionalidad obliga a preservar los derechos humanos de cualquier detenido, principalmente la vida, que es el derecho esencial. No puedes mandar un mensaje a los estamentos de seguridad en un momento determinado que van a ser tratados peor que cualquier otra persona sometida a derecho cuando tú has detentado un cargo de per se debe ser valorado en un momento determinado, para bien o para mal. No se trata de las personas. El problema está aquí que en vez de tratar de garantizar las posiciones correspondientes, se ve como que no te puedo dar ningún derecho porque se puede interpretar en un privilegio y tengo que vender la idea que yo soy más justo que la justicia. Ese es el problema de percepción que es delicado. Cuando tú haces traslado a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, con un impacto mediático determinado, ya estás diciéndole al público, esta persona es culpable. Y ya le toca a la persona decir, hey, tengo que defenderme. Y al final se da un trastocamiento. Lo que tú resumiste hace unos minutos es el resumen popular del asunto. Juzguen y sometan a derecho a todas las personas, pero que se haga con el debido proceso. Pero no es que el hablar del debido proceso la persona tenga una percepción de impunidad o de habilidad o de que aquí no pasa nada. No es eso. Que se expongan los elementos formalmente y que haya la sensatez y la madurez de someter a la persona a un proceso, pero no a un escarnio público. Mira, entre la lapidación y la actuación de un fiscal que te estira a los medios en ese sentido, cuando hay intereses personales, políticos, comerciales o de cualquier naturaleza, se convierte esto en un debate público, por ejemplo, de situaciones privadas, de íntimas, que conllevan un morbo y que está contaminando la justicia. Entonces, tú obligas a la Corte Suprema de Justicia o a los tribunales a intervenir y decirte ahora, oye, señor, usted no podía detener. Entonces, ¿cómo queda la percepción del público? Porque es evidente que ningún abogado puede sostener que en una pena de 2 años, que es de juzgado municipal la competencia, va a haber detención preventiva. Ahora, abogado, en un país donde los jueces son pues, realmente objetivos y están ceñidos a lo que dice la ley al momento de dictaminar un fallo, si yo fuera abogado defensor, yo fuera el primero en alegrarme de que no se lleva adelante el debido proceso. ¿Usted comparte esa teoría? Sí, porque el problema mi es que defendido pues, tendría muchas probabilidades de salir librado de una acusación X o Y. Sí, lamentablemente, aunque sí ha habido precedentes de este tipo de decisiones de nulidades cuando hay flagrantes violaciones al debido proceso, lamentablemente el escarnio público y el proceso, cuando te dan la nulidad han pasado 6 o 7 años. Y si tú hablas que el 60 o 70% de los detenidos están detenidos preventivamente, ya adelantas una pena. Okay. Entonces, ¿de qué sirve? De contaminar al sistema. Lo que tiene que haber es la madurez para enfrentar la situación. Ok, ¿y qué me puede decir entonces ahora que usted me toca el tema este de los 6 meses y del tiempo que permanece detenido o en detención preventiva con el nuevo sistema penal acusatorio que existe? ¿Hay algún vínculo, o llevarlo a través de este sistema? Bueno, mira, si el sistema contara con el respaldo económico y se siguieran las capacitaciones, esto pudiera haber una alternativa de justicia acelerada. El problema que tenemos, primero que tenemos una justicia que desconoce que es un país unitario. La Constitución dice que Panamá es un país unitario, pero tenemos 2 tipos de justicia. En la ciudad de Panamá, Colón, Darién, Chiriquí, Boca del Toro, hay un sistema judicial con unos principios. Y en los otros, el resto de la República, hay un sistema acusatorio. Entonces, aquí hay debate para todo. Y lamentablemente la justicia siempre ha sido relegada como una de las cenicientas del presupuesto. Tú no ves dignidad, tú no ves un juez o un fiscal que haya sido procesado por una detención ilegal. Tú ves jueces destituidos cuando han dado libertades. Entonces, esos mensajes, por lo menos ahora el mensaje a la seguridad nacional. En la seguridad nacional lo que hay que establecer son principios profesionales. Hay que lograr aprovechar la coyuntura de la institucionalidad. Pero estas situaciones mal conllevadas y mal juzgadas públicamente, lo que buscan es un escarnio público que hay que utilizarlo como un medio de presión.
pero se está convirtiendo en la finalidad del proceso. Entonces no puede ser. Por ponerte un ejemplo, ahora ha habido un cambio de 4 fiscales en las fiscalías anticorrupción. Los fiscales anteriores y el sistema tenían más de 10 y 12 años en el mismo puesto, en el servicio institucional. Las fiscales que llegan tienen un gran reto por delante. Poner una impronta que vaya mejor, pero no es comenzar de cero. Tú tienes que evolucionar reconociendo tus defectos y virtudes, pero tú no puedes pretender que va a haber una mejor justicia regresando el medidor o el odómetro a cero. Tienes que seguir la evolución. Hay un gran reto de la señora procuradora. Aquí nadie es perfecto, pero lo que se quiere es lo que tú resumiste unos minutos atrás, es el respeto al debido proceso. Y alto, se están llevando las cosas demasiado al juicio público anticipado. Y ese escarnio público está haciéndole un daño a la administración de justicia. ¿Usted no está de acuerdo con el reemplazo de estos fiscales? Mira, toda persona es temporal, pero debe ser producto de una profesionalización. Yo no creo que, independientemente de las graves acusaciones que yo he podido hacer contra algunos procesos, yo creo que los remedios se dan dentro del proceso. Si los fiscales, por ponerte un ejemplo, los tribunales hubieran advertido que su labor era ineficaz o que no servían o que había algún tipo de improductividad en la misma, debieran haber sido cambiados. Pero cuando no hay una causa, queda la percepción que estás metiendo personas de confianza. Y cuando queda esa percepción, entonces uno dice, será quitándole la independencia a las personas, porque eso no es por concurso. O sea, no se ha hecho concurso para nombrar fiscales anticorrupción. Se ha nombrado dentro de la potestad que tiene la señora procuradora. Y en eso ya la compromete más a garantizar la independencia. Yo espero que no haya órdenes de detenciones verbales. Yo espero que no haya excesos en un momento determinado, pero que los fiscales se comprometan. Pero tú aquí no puedes actuar y decir que quieres algo mejor cuando no se le ha exigido responsabilidades a los anteriores. Nosotros entendemos las limitaciones, pero te pongo un ejemplo. Ahora se ha producido un informe de que se va a reforzar económica y presupuestariamente a esta Fiscalía Anticorrupción. Pero tú tienes el Instituto de Medicina Legal que tiene que atender a toda la República, que es la justicia de toda la comunidad, que no tiene ese presupuesto. Entonces, ¿cómo tú vas a justificarle a los usuarios del sistema que tú estás fortaleciendo con un equipo de auditores a la Fiscalía Anticorrupción, pero que los peritos, que son los que respeta el órgano judicial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no lo has duplicado? O sea, si tú quieres vender que va a haber un proceso, fortalece el sistema, pero no crees sistemas paralelos. Y ambos forman, o sea, son un engranaje de una gran maquinaria, o sea, tanto el Instituto de Medicina Legal como las fiscalías. Correcto, sí. O sea, si se va a reforzar una, lo que usted quiere decir es también se debería reforzar entonces el otro. Sí, pero no, sí, correcto, exactamente. Y no puedes ver un átomo. O sea, tú no puedes dar una justicia del primer mundo en Fiscalía Anticorrupción, pero en robo a mano armada no tener un perito, o en accidentes de tránsito no tener un perito disponible, sino hasta dentro de 6 meses o 5 meses. Entonces, esas son las antítesis que, por lo menos en estos momentos, cuando la justicia cobra un rol protagónico, cuando los políticos, que son los factores reales de poder, voltean sus miradas hacia el órgano judicial y al Ministerio Público, es el momento de exigir reivindicaciones en el sentido del ejercicio de los cargos, de dignidad. Tú no puedes ver y tener el concepto de que un fiscal es una marioneta o es una persona que depende de los vientos como si fuera un fiscal a la vela. Tú tienes que tener respeto cuando hablas con un señor fiscal que tiene un tipo de trayectoria. Pero cuando tú ves funcionarios de 20, 25, pueden ser los mejores o los peores funcionarios. Eso no interesa. El problema es que tiene que haber una dignidad y una mística en el trabajo. Pero cuando tú comienzas y hay retos públicos, ese funcionario se ve atado. O sea, ¿qué tú le vas a pedir a una fiscal que entra ahora y que su antecesora dictó X medida de casa por cárcel o de detención preventiva, y si él considera que debió agotarse, por lo menos tener el informe de auditoría de la Contraloría? O sea, mira la situación que está. Aquí la mayoría de expedientes no tiene informe de auditoría de la Contraloría. Pero ya tú ordenaste detener por evidencia, por flagrancia, por lo que se te dé la gana decir, pero no hay un informe de auditoría de Contraloría. Entonces,
como responsabilidad del Ministerio Público está que todos los expedientes tengan un dictamen pericial. Y ese informe de la Contraloría tiene que ser confirmado por el IMELF. Y si no tienen auditores, entonces, ¿a qué estamos exponiendo a la gente? Bueno, te dejo detenido, interprétame con declaración de testigo, y aquí viene e impacta en su aparición en los últimos 7 años en nuestra justicia el testigo protegido. Entonces, el testigo protegido, imagínate, nos llevó 5 años decir que podíamos repreguntarlo. O sea, al principio el testigo protegido ni siquiera se podía repreguntar. Su dicho era palabra inmutable. Entonces, todos estos cuestionamientos y este razonamiento que tú en las preguntas que has hecho, es lo que es la percepción popular. Es eso. Señores, lo que la gente quiere es que cuando le digas, tengo pruebas contundentes, también respetes a decir, hemos iniciado la investigación y el proceso dirá si es culpable o inocente. Yo he visto en otros países que se utiliza mucho la fianza de excarcelación en distintos casos. Tengo entendido que aquí en Panamá, para lo único que no existe la fianza es para delitos de narcotráfico. Pero en el resto de los casos sí se pueden dar fianzas de excarcelación. O sea, sí, el principio fue variado en el cual todo delito es excarcelable, excepto que existan circunstancias que motiven el negarlo. Por ejemplo, que el delito sea de una magnitud que afecte o que no tenga garantías para la persona afectada, para las pruebas, que haya posibilidad de fuga, que el delito sea de una relevancia que el juzgador considere que es nocivo, pero jamás te pueden negar una fianza porque presupongan que eres culpable. En el caso que estamos hablando, en particular del señor Garús y el señor Pérez, ¿se puede aplicar una fianza? En el caso, digo, yo desconozco los elementos concretos del tema ya procesal, pero en el término general, así lo que se ha dicho en el medio, no es viable la fianza porque debieran darle alguna medida cautelar. O sea, no sé si me explico. O sea, ni siquiera llega al término de una pena mínima de 5 años para ordenar una detención preventiva. Pero bueno, pero existe la detención. Correcto. Una vez que existe la detención, o sea, si ese recurso pues no se pudo utilizar, o en este caso pues no se tomó en cuenta el tema de que el delito, la pena mínima era de 2 a 4 años y que no ameritaba una detención preventiva, bueno, sí lo hicieron de esa manera. ¿No cabría entonces ahora una fianza entonces? Cabría primero el habeas corpus y paralelamente puede ponerse una fianza. Es más, el juez en la fianza puede decir, señor, usted no tiene que poner una fianza, sino que tiene que tener otro tipo de sustitución o hasta una libertad. La situación es que habrá juez con la presión pública que imponga la ley por encima de las presiones, y ese es el reto que los abogados tenemos y vivimos diariamente en todos los momentos históricos. Entonces, este es el momento de que se haga un alto y se establezcan unos parámetros, porque la línea hacia donde vamos es una bajada hacia la lapidación pública que es muy negativa. Y tenemos que hacer un alto para el respeto al debido proceso y por lo menos ahora, algo tan esencial, tan básico de cualquier estudiante de derecho, decir, si el delito tiene 2 a 4, ¿cómo el fiscal ordenó la detención? Entonces, ese cuestionamiento del fiscal... ¿Cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica? Entonces, ese cuestionamiento del fiscal, ¿a qué viene? A una reacción pública, decir, perdón, ahora hay otros delitos de peligrosidad en el cual esto no me importa por qué comencé, ahora te vendo la idea de que tengo otros delitos y ya está justificado. Pero el hecho del abuso inicial se dio. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? Esa ficción de que, ok, cuando una cuestión es nula, se tiene que anular. Esa es una cuestión que sí se ha dado, pero que a veces... en nuestras culturas y en todas las culturas jurídicas hay que sustentar que esa nulidad no es porque se haya dado, sino por un efecto contaminante al proceso. Doctor Carrillo, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros. Gracias a ti por las preguntas. Muy bien.